Quisiera comenzar mi alocución hoy reconociendo y agradeciendo al Rotary Club de Buenos Aires la invitación para exponer ante ustedes. Sé lo importante y la calidad de la tribuna a la que ustedes me están dando acceso. Por lo tanto, en nombre de su presidente y a todos ustedes, muchas gracias. La agenda que Clara Mariño me acercó es qué pretendo para mi país, y hacerlo en 15 minutos. Eso lógicamente me pone limitaciones, pero que voy a tratar de respetar tan rigurosamente como he pretendido que mi país respete las restricciones presupuestarias. El primer problema que me parece importante que yo plantee ante ustedes y que forma parte de una lógica pretensión es recomponer el crecimiento económico. Argentina hace 9 años que no crece en ingreso per cápita. 9 años. Esa es la verdadera herencia. 9 años que no crecemos en ingreso per cápita. Aún en un país en decadencia, como lo hemos sido, es decir, de tener ingresos parecidos a los países europeos en el gobierno del presidente Alvear, a tener hoy ingresos 40% del nivel de los países europeos, aún bajo esa vara de medida, la performance de los últimos 9 años es catastrófica. Y aquí me parece que está una de las grandes tareas que tenemos hacia el futuro, no solo el gobierno, sino nuestra sociedad. Necesitamos volver a crecer. Volver a crecer implica recomponer muchas cosas, recomponer la institucionalidad, creo que en eso hemos avanzado sustancialmente, recomponer el clima de negocios, es decir, de negación del ocio, de las cosas más sanas que hacen los seres humanos cuando hacen negocios, cuando tratan de ganar dinero. Eso es de lo más sano que hay. A veces poco interpretado en nuestra sociedad, pero así es. ¿Cuál es la dificultad que yo veo para esa reconstrucción del crecimiento? La dificultad es que las 3 fuentes del crecimiento están severamente afectadas en nuestro país. La primera y la más delicada a mi criterio es que invertimos muy poco. Invertimos prácticamente 15, 16 puntos del PBI. Necesitamos 12 o 13 para amortizar el capital, es decir, en términos netos invertimos entre 3 y 4 puntos del producto, que es lo que le pedimos prestado al resto del mundo. Es decir, no ahorramos. Ahora, ¿por qué no ahorramos? Porque eso es una cuestión casi sería de una miopía solo compatible con la idea de que los planetas van a chocar y nos queremos liquidar los activos antes de morir. No ahorramos como sociedad por un problema clásico, un problema poco entendido en nuestra sociedad y que creo yo que es la clave de muchas de nuestras falencias y fracasos. La razón básica por la que comemos el ahorro es porque tenemos un déficit público que es una gargantúa, o sea, se apodera del ahorro, del interno y del externo. Los bonos públicos reemplazan lo que deberían ser las maquinarias, las infraestructuras, lo que hace a una sociedad crecer. El día que entendamos que el déficit público es el enemigo de la prosperidad de los argentinos, ese día pegamos un salto cualitativo en nuestra cultura. Desgraciadamente ustedes saben que nuestra sociedad está enamorada del déficit público y del gradualismo, que leído de otra forma es el quietismo, es decir, no enfrentar el problema. Eso ha sido desgraciadamente nuestra realidad y me parece que no le podemos seguir escapando al problema. Luego de la elección, tema central, decisivo para nuestro futuro va a ser
la firmeza, la claridad y la decisión con que se le dé respuesta a este problema. Y ahí no importa si va a ser gradual o va a ser con una terapia más intensa, lo que es decisivo para nuestra sociedad y para el resto del mundo que nos tiene que financiar es que hagamos un programa creíble. Y en eso es muy importante que no tratemos de disfrazar lo que hay que hacer con contabilidad creativa. Eso es muy decisivo para el futuro y es mejor advertir. La segunda fuente de crecimiento, que luego voy a abundar, por eso no la voy a abordar con cuidado, es el crecimiento del empleo, de la mano de obra y del capital humano. Nosotros tenemos un problema de participación de nuestra sociedad en el mercado de trabajo. ¿A qué se atribuye esa baja participación? Bueno, es que damos incentivos a que la gente no participe. Es decir, los planes para no trabajar han generado en nuestra sociedad una baja participación laboral. Eso no nos ayuda para crear las fuentes de crecimiento económico. Como no nos ayuda el deterioro del capital humano, al cual volveré más tarde a enfatizar. Argentina necesita volver a una mayor participación laboral y volver a un ritmo de acumulación de capital humano importante. Y eso tiene que partir de reconocer que los programas de ayuda social tienen que ser para aliviar el infortunio, no para crear rentas sistemáticas para no contribuir a lo que ha hecho y hace a las sociedades libres, que es la autonomía de los individuos que ganan el pan con el sudor de la frente. Esa es la regla básica de las sociedades libres. Tenemos que reconstruir esa ética del trabajo para ser exitosos. El tercer elemento del crecimiento, o sea, el primero es la acumulación de capital, el segundo es la participación de mano de obra y el aumento de su calidad por el capital humano. El tercero es la productividad. Hace 20 años que la productividad argentina por empleado no sube. No sube porque creamos malos puestos de trabajo, en parte porque invertimos mal, en parte porque tenemos mucho empleo público, en parte porque no sometemos a nuestra sociedad a las reglas de la competencia. Hemos estado muchos años aislados del mundo bajo ideologías y concepciones y narrativas que hacían de no competir y de no aumentar la productividad casi una virtud. Tenemos que erradicar esa narrativa que tanto daño nos ha hecho. Entonces, mi primera pretensión para el país es que recuperemos el crecimiento económico. Sin crecimiento económico, ninguno de los problemas que tenemos puede ser resuelto. El segundo punto que yo quisiera enfatizar ante ustedes en una tribuna tan prestigiosa es la transparencia. La lucha contra el gangsterismo, el crimen organizado y la corrupción ha pasado a ser una enorme prioridad para nuestro país y espero yo que todos entiendan el mensaje. No es simplemente una cuestión de moral cívica. No estoy haciendo una lección de moralina. Estoy planteando un problema de seguridad nacional. Hace a nuestra supervivencia como país y hace a la calidad de nuestro proyecto de vida abatir al crimen organizado, a la corrupción y a la complicidad con las prácticas que tanto daño nos han hecho. Creo que en esto nuestra sociedad tiene que estar conteste que no pueden quedar ocultos los hechos de corrupción. Se juega no solo el futuro de nuestra sociedad, sino el futuro del gobierno en esclarecer estos hechos. Y digo, simplemente vean a nuestros vecinos. En Perú
hay 2 expresidentes en prisión. En Ecuador acaban de detener al vicepresidente en ejercicio, es decir, fueron a detener al vicepresidente en ejercicio. En Uruguay el vicepresidente acaba de renunciar por un hecho que acá sería casi anecdótico: usar la tarjeta del gobierno para compras personales. Frente a las cosas que nosotros hemos vivido, yo creo que acá lo condecoran. Esos mismos hechos hoy conmueven a Perú, a Colombia, a lo de Brasil me parece muy notorio, como me parece lo de Venezuela, donde la fiscal anticorrupción recorre el mundo porque se escapó para denunciar a todos los que han robado lo que han robado en el régimen del socialismo del siglo XXI. En ese contexto, Argentina aparece rezagada. Y yo creo que este es un punto de legitimidad del poder. Es un punto de la nueva agenda. Es un punto que no puede ser subestimado. Necesitamos hacer lo que en inglés se llama full disclosure. Necesitamos saber lo que pasó, y eso no lo hago por una cuestión de moral cívica, no me he disfrazado de Leandro Nicéforo Alem. Ustedes saben que Alem era, al cual yo admiraba mucho y he admirado siempre, era la expresión de la importancia de la moral cívica. Quizás el liberal más connotado de Argentina era una expresión de la moral cívica. Como decía un expresidente argentino, es absolutamente incorruptible y está absolutamente equivocado. Porque el argumento era: pretende que seamos dioses. Yo no pretendo que seamos dioses, no pretendo, en un lugar donde en los conventos pasan las cosas que acá pasan, que nos volvamos una maravilla, pero sí que hagamos lo esencial para concluir con ese drama que ha tenido la sociedad argentina, con el crimen organizado, con la corrupción y con el riesgo de un retroceso muy severo en lo que hace a nuestra credibilidad social. El tercer punto, y voy a ser muy breve porque ya la veo parada a Clara Mariño, es la educación. Tenemos un retroceso marcado en los indicadores de educación. El país tiene que mejorar eso se ve en las PISA, pero yo diría, voy a hacer un énfasis que ha hecho muchas veces Alieto Guadagni, que es la ausencia de exámenes. Argentina carece de exámenes, y no siempre ha carecido de exámenes. Yo fui, y lo pongo el caso personal, yo fui lo que se diría en lunfardo, era un alumno, un buen alumno, era un traba, o sea, era abanderado del colegio, digamos, eso que hoy no está bien visto, pero era un mérito para los que éramos nietos de inmigrantes. El examen que yo tuve que dar al fin del primario para ingresar al secundario fue de una severidad inolvidable. Yo aprendí más en los 2000 ejercicios que hice para prepararme para el examen de ingreso al secundario que lo que aprendí en todo el primario, que había sido abanderado. El examen de ingreso a la Universidad de La Plata, todas instituciones de gestión estatal, fue de una severidad enorme. Todavía recuerdo que aprendí ahí a valorar la belleza estética de las matemáticas. Tuve un profesor de matemáticas que era un físico que me hizo aprender de la belleza estética de las matemáticas, que es una cosa muy atractiva en un país donde nos cuesta que nuestra gente estudie ciencias duras porque no estudian matemáticas. Creo que necesitamos una reforma muy profunda en educación que hasta este momento no hemos tenido. ¿Cuál es la verdadera reforma que tenemos que hacer ahí? La misma que hicimos en el INDEC. La misma que necesitamos en la lucha contra la corrupción. La transparencia. La ley de educación argentina establece que no se pueden conocer los resultados de los exámenes padronizados que se tomen. Es como si yo le dijera a ustedes, que son hombres de negocios, lo único que no pueden mostrar es el balance. ¿Alguno de ustedes conseguiría un préstamo? ¿Conseguiría emitir acciones? Si su presupuesto fuera
que no pueden mostrar los resultados. Es una cuestión de sentido común lo que estoy pidiendo. Nuestros estudiantes, al fin del colegio secundario, hoy, al revés de lo que pasa en Brasil, en Chile, en China, en Corea, en todos los países del mundo, los nuestros preparan el viaje de fin de curso. Los otros preparan el examen para calificar para las universidades. No nos puede ir bien con esa regla de juego, no nos puede ir bien. Eso también lo tenemos que cambiar. Dado que no tengo tiempo, voy a mencionar 3 cosas que necesitamos adecuar. Dado que está Julián de Diego y él me ha explicado muchas veces estos temas, déjenme decir, necesitamos una profunda reforma laboral. Todo el mundo niega eso. Necesitamos una profunda reforma laboral. Necesitamos abandonar la tradición de la ley Rocco. Necesitamos abandonar la idea de los que fueron derrotados en la Segunda Guerra Mundial. Necesitamos volver a un mundo que nos permite incorporar la modernidad y el crecimiento. Pero sobre todo, la reforma laboral tiene que ser vista como una gran oportunidad, no como una quita de derechos, como una gran oportunidad para los que están en la informalidad, para los que viven de los planes, para los que no pueden incorporarse al mercado de trabajo. Esa es la forma de plantear el tema y no negarse a un problema que rompe los ojos en la Argentina. Tenemos un nivel de informalidad, un nivel de ausencia en el mercado de trabajo, de prácticas legales que es insostenible en una sociedad moderna. Voy a los 2 últimos puntos con los cuales termino. La cuestión de la reforma previsional. Y voy a ser simple y claro. La expectativa de vida y una de las maravillas del mundo. El mundo moderno a mí me parece un mundo extraordinario. El mundo ha crecido increíblemente en los últimos 200 años. Mucho más en los últimos 150. Nunca creció más que luego de la Segunda Guerra Mundial. Creció de una manera extraordinaria bajo las reglas del capitalismo liberal. Eso que niega Trump y que niegan muchos de los anacrónicos de hoy, ese mundo de la democracia liberal, de la economía de mercado, de la tolerancia, ha sido extraordinariamente exitoso. Ese mundo requiere racionalidad. Y una cuestión de racionalidad es que debido a ese éxito, debido a ese increíble éxito, la esperanza de vida se ha alargado. Se ha alargado de tal manera que hoy las mujeres en la Argentina trabajan 30 años y cuando se retiran tienen 26 años de expectativa de vida. ¿Alguien puede creer que con 30 años de aporte al 10% podemos pagar 26 al 80%? Digo, ¿en qué universidad, en qué facultad de ciencias económicas estudiaron esa alquimia actuarial? Yo no he logrado entender de dónde sale esa alquimia actuarial. Entonces, me parece que negar la necesidad de la reforma laboral y negar la necesidad de la reforma jubilatoria no es bueno para nuestra sociedad. Y no soy en esto indulgente en la campaña electoral. Ustedes vieron que en la campaña electoral ninguno de los temas importantes de la Argentina está discutido. Supongo que debe ser todos copian a Durán Barba. No hay que hablar de los temas. Entonces todo el mundo habla de cualquier cosa menos de los problemas que tenemos. Bueno, yo vine acá a hablar de los verdaderos problemas que tenemos y espero que esos verdaderos problemas sean la agenda postelectoral de Argentina. Y quiero cerrar con una referencia a qué características tienen los países exitosos. A mí me parece que la gran característica de los países exitosos es la concordia. Acaba de morir Rafael Brown. Siempre me acuerdo un comentario de él que me impresionó mucho. Me dice, no se olvide nunca que concordia son corazones sonando al unísono. Reconstruir la concordia en la Argentina es una tarea importante que no debemos olvidar. Siempre
siempre la cuestión que más me impresionó cuando fui a estudiar a Estados Unidos es que todo el mundo se burlaba de que entre los demócratas y los republicanos prácticamente no había diferencia. Ustedes se acuerdan la famosa frase de Khrushchev: la diferencia entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano es como entre la Pepsi y la Coca-Cola. Eso que Khrushchev veía como un pecado, yo lo veía como un fenomenal atributo, porque esa convergencia en el centro le permitía al electorado americano no elegir por prejuicios, sino elegir quién era capaz de darle el mejor gobierno a un país que necesitaba preservar su pluralidad, su convivencia y el respeto de sus libertades. Tenemos que reconstruir eso, tenemos que hacerlo, no predicando la impunidad, sino haciendo lo que hay que hacer, pero con la mano tendida para reconstruir eso que el preámbulo tan importante nos ha dado, que es en unión y libertad debemos hacer esta gran nación. Muchas gracias por la oportunidad que me dan. Ricardo, el ex ministro Cavallo hace unos días comparó el actual programa económico . A ver, a mí me parece que las circunstancias en las que vivimos son esencialmente diferentes, el país es diferente. Creo que a comienzos de los 90, Latinoamérica, digo, de México hasta Tierra del Fuego, había una inmensa necesidad de reforma. Necesidad de reformas. Las reformas que hicimos en la década de los 90, toda Latinoamérica, desde México hasta el sur, fueron inspiradas por el fracaso y el colapso de lo que hacíamos antes. Nadie se engaña, Argentina no cambia en los 90 por un capricho, cambia porque viene de una caída dramática del ingreso per cápita en los 80. El ingreso per cápita en los 80 en Argentina cayó 25%. La inversión per cápita cayó 70%. Si había un consenso a fines de los 80 en nuestro país es que había que hacer un dramático cambio. Y yo los invito a los que ya tengan mentalidad de historiadores a revisar lo que eran las plataformas de los partidos políticos. Digo, y para quitar los equívocos, porque acá los equívocos, yo era economista jefe de la campaña de Angeló, así que todo el mundo se imagina lo que proponíamos. Del otro lado, la fórmula era el Soberano y Natalia, así que ahí no necesito abundar. Pero voy a un tema que está confundido en la historia, quizá por su principal protagonista. Si ustedes leen la plataforma del Partido Justicialista, no lo que decía Menem, sino la plataforma del Partido Justicialista, tenía un mensaje de cambio dramático, porque éramos todos conscientes que ese sistema había colapsado. Y los invito a ser historiadores en serio, a ir a estudiar lo que decían las plataformas. Y ahí ustedes ven que había un consenso enorme por las reformas. Yo lamento que hoy en la Argentina de hoy no haya ese consenso. No se perciba lo dramático que es la crisis de nuestro sistema previsional, laboral, fiscal, educacional. No es la misma época, no son las mismas realidades. Probablemente a fines de los 80 había un clima de opinión, el que llevó a Fukuyama a proclamar el fin de la historia. Era claro para todo el mundo que el muro de Berlín se había caído para allá, no para acá. O sea, lo que fracasó fue el programa comunista, el programa colectivista, se cayó para allá. Ahora nos han querido convencer que se cayó para acá. Yo no creo que nadie en su sano juicio, ¿ustedes conocen a alguien que quiere ir a Cuba, a Norcorea? Yo no conozco a nadie. Sin embargo, acá tenemos
epígonos de las ideas colectivistas todos los días. Gracias a Dios que no han logrado prevalecer. Donde ellos prevalecieron, causaron una crisis dramática en las sociedades. Basta ver el caso de Venezuela. Venezuela es el país más rico de América Latina en recursos naturales. Es un país inmensamente rico. Cada venezolano debe tener más de $1 millón per cápita de capital. Tener $1 millón y vivir como un africano indigente sin acceso a los medicamentos, solo esa ideología es capaz de producirlo. Ahora, que acá nosotros querramos reiterar, querramos defender y querramos sostener esas ideas locas, me parece un disparate. Creo que la comparación entonces con esa época está fuera de moda. Mi argumento es, ojalá estuviéramos en el debate del comienzo de los 90. Yo creo que éramos mucho más lúcidos a comienzos de los 90 de lo que somos hoy. Percibíamos los dilemas y las dificultades. Mi temor es que hoy no percibimos las dificultades. Hay mucha gente que cree que vamos a poder convivir con 8 puntos de déficit fiscal. No es verdad. No es verdad, no va a ser sostenible. Ustedes saben que después de la elección va a haber que enfrentar con realismo, con firmeza, con determinación y yo diría con alma de estadista el difícil desafío que tenemos. Ricardo, te iba a preguntar sobre el tema del déficit, pero vos has dicho que se necesita convicción y alma de estadistas. Bueno, ¿están las condiciones? ¿Esas condiciones que vos mencionás o no? A mí me parece que la cuestión básica es plantear bien el dilema. A veces usted lo plantea bien y no lo escucha y los resultados son catastróficos. Yo tengo un ejemplo en mi vida muy duro, que es el de marzo del 2001. Era muy claro el problema que enfrentábamos, era muy transparente. Si usted no reconocía el problema, iba a una crisis monumental. Y probamos a ver cómo era, y lo logramos. Ahora, yo lo que digo, después de haber probado eso, no probemos más. Enfrentemos el problema. ¿Cómo hay que enfrentarlo? Bueno, hay una acción de liderazgo. Y hay una acción, en mi opinión, de renunciamiento. Y lo digo con toda claridad, es muy difícil invitar a los demás, si uno no tiene mayoría, a que lo ayuden a resolver el problema y que usted les diga, es para mí. Es decir, ayúdenme para que a mí me vaya... No, eso no funciona en política. En política, y ahí hay que... Mi ídolo es el ministro de Finanzas de Alemania, Schäuble, el que logró enderezar a los griegos. Usted se imagina lo que es Schäuble. Enderezar a los griegos es más complicado que enderezarnos a nosotros. Schäuble le decía a la ministra francesa de Finanzas, la que hoy es Lagarde, la que es hoy la directora gerente del Fondo Monetario, le decía, Lagarde, usted es más preparada que yo, ha trabajado en Estados Unidos, tiene estudios que yo no tengo, ahora de política que entiendo. Entonces Schäuble, ustedes se imaginan lo que debe ser negociar con el ministro de Finanzas alemán. Cuando uno va como los griegos a decirle, pague mi cuenta. Usted, pague. Schäuble, lo único que yo no hago es pagar la cuenta de usted. Así que pídame ayuda para enderezarse y tiene que ser a gusto mío. Y esa es la clave de la cuestión. Entonces yo digo, la Argentina necesita un ejercicio de liderazgo y un ejercicio de renunciamiento. O sea, a mí me parece que si, por ejemplo, si el presidente le planteara después, creo yo que va a una victoria muy significativa y probablemente impactante. Si él planteara que está dispuesto a renunciar a su reelección para sanear al país, yo no sé quién se le puede poner frente. Ahora, si él va a la negociación diciendo, hagan todo esto para que yo me quede, es difícil persuadir a los adversarios que trabajen para usted.
un dilema de la vida política. Yo si estuviera en el lugar del presidente, yo miraría el ejemplo de Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini hizo el saneamiento. Carlos Pellegrini nos legó las instituciones que durante 55 años nosotros tuvimos entre 1890 y 1945 una inflación inferior a la de los Estados Unidos, un déficit inferior a la de los Estados Unidos. Tuvimos instituciones que nos permitieran volvernos uno de los países más avanzados del mundo. Carlos Pellegrini no intentó la reelección, era muy difícil bajo esas condiciones. Si usted tiene que hacer el trabajo, es difícil. ¿Cómo analizás el rol de la dirigencia empresaria en los últimos años? Yo no tengo ahí de excesivas pretensiones. Yo no creo que los empresarios tengan que hacer lo que no hacen los dirigentes civiles. Me parece que los empresarios están muy condicionados por las circunstancias que enfrentan y los condicionamientos y su propia supervivencia. A todos nos hubiera gustado que hubiera más coraje civil durante los años duros, pero no pagaba el coraje civil durante los años duros. Yo recuerdo un comentario que me hacía un famoso consultor político que hoy es muy dominante en nuestra escena política. Me decía: usted enfrenta a la presidente con esa agresividad y ella es muy popular. Y le digo, bueno, lo que la enfrento porque tenemos valores diferentes. La enfrentaría aunque fuera la Madre Teresa. No lo era, pero digo, aunque fuera la Madre Teresa, yo la enfrentaría porque su modelo de sociedad, sus valores, están en la antípoda de lo que yo creo es el modelo que nos llevó al éxito, al progreso y a volvernos uno de los países más destacados del mundo. Bajo la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear, nosotros fuimos los países más desarrollados del mundo. Lo más curioso para mí todavía es que los propios partidarios del partido Marcelo Torcuato de Alvear reconocen eso. Fíjense el rechazo al éxito que tenemos. Ni los propios partidarios le reconocen. Creo yo que ese es un problema muy serio en la sociedad argentina. Yo no tengo una demanda fuerte sobre los empresarios. Yo digo, lo que yo pretendo de los empresarios es que sean buenos empresarios, que suban la productividad, que sean enérgicos en ser competitivos y que no se lamenten de la competencia. Ricardo, ¿las recurrentes crisis de la Argentina son de naturaleza económica o política? No, han estado combinadas. Yo creo que el país es muy sensible a la situación de los términos de intercambio. A veces hay muy buenos gobiernos bajo condiciones muy adversas. Por ejemplo, entre el 98 y el 2001, la Argentina enfrenta una situación absolutamente extrema. Los precios de nuestras commodities cayeron a 1/3, del año 97 al año 2001. O sea, es como si hoy, Dios no lo quiera, la soja cayera de 350 a 140. Que nos agarre confesados, si eso es. Las tasas de interés subieron espectacularmente, producto de la suba, de la caída de los precios internacionales y de la suba de las tasas de interés. Brasil colapsa en enero del 99. El país estuvo sometido a un terrible shock externo, terrible, de una magnitud extraordinaria. Le voy a hacer la confesión mía. Yo creo que en la década del 90 nos hubiera ayudado que hubiera habido más prudencia fiscal. Pero eso, cualquier persona sensata sabe que Cavallo o Roque Fernández no eran manirrotos. O sea, usted sacarle un peso a cualquiera de los dos es una tarea que está más allá del talento humano. O sea, no era ese el problema. Hubo quizás debilidades, indulgencias. Lo que fue brutal en el año entre el 98 y el 2001 es el terrible shock externo, y se los voy a simplificar con un solo número. El costo de capital. El costo de capital, que uno suma la tasa básica más el riesgo país, que enfrentaban Brasil y Argentina, era 14% por año. ¿Cuál es el costo de capital que enfrentan hoy Temer y Macri? 4,5%.
Si tuvieran la situación que enfrentó no había nada que hacer. La situación del presidente de la Rúa. Son esos 10 puntos de menor costo del capital lo que nos dan margen de maniobra, lo que nos dan espacio para ser gradualistas. Tener espacio no quiere decir que haya que serlo, pero al 14 no hay ningún espacio. Entonces la clave de lo que pasó ayer y lo que pasa hoy no es más talento político o menos talento político, es que el costo de capital era 14% entre el 98 y el 2001 y es hoy 4,5%. Esa es la cuestión clave que enfrentamos. Y es también la cuestión clave de nuestro futuro. Podemos seguir mientras las tasas internacionales permanezcan extremadamente bajas y vayamos haciendo un ajuste razonable. Eso es posible. No digo, es riesgoso, pero es posible. Si las tasas suben, estamos fritos. Por eso hacer el ajuste rápido no es una actitud loca, sino es evitar la fragilidad que me da ser vulnerable a acontecimientos externos. Entonces, las crisis en la Argentina, si usted tiene una crisis económica, se diluye el poder político. No hay poder político que aguanta una crisis económica profunda. Si las circunstancias económicas son favorables, como lo son en este momento, hay viento de cola y bueno, cuando a usted le va bien, a mí hasta me veían buen mozo cuando me iba bien en las encuestas. Ricardo, te hago la última pregunta, que es casi una pregunta personal. Quisiera que nos contaras cómo viviste esa salida traumática y dramática del Ministerio de Economía en tiempos de Fernando de la Rúa. La pregunta es si te sentiste traicionado, abandonado, y que contaras un poco el adentro de lo que pasó en ese momento, sobre todo que a veces con la ligereza que nos caracteriza en el periodismo, por ejemplo, vos tenés la etiqueta del gran ajustador de la Argentina. ¿Cómo vivís esa situación? No, yo la vivo, creo que la historia mostrará los hechos tal cual fueron. A ver, repasemos. ¿Cuál era el programa que se anunció en marzo del 2001? Era una corrección de 2.000 millones de dólares en un presupuesto de 95.000 millones. Era 0,6 del producto. Era como cortarle la uña. Prolijemos las uñas. Eso era el... Versus los terribles ajustes que hicieron todos los países del sur de Europa e Irlanda en el euro, que era la ventaja para mí es que el ejercicio alternativo ocurrió en Irlanda, en España, en Portugal, en Italia, en Grecia. Ninguno de ellos hizo lo que hicimos nosotros, hicieron lo que yo había propuesto y le va muy bien, y no han tenido la explosión de pobreza, de indigencia y de fracaso institucional y de saqueo que tuvimos nosotros. ¿Cuál fue el problema en ese momento? Yo creo que la percepción del liderazgo del gobierno y de la sociedad sobre las circunstancias que vivíamos era muy poco lúcida. O sea, no podían creer la crisis que enfrentábamos. A mí me ha llegado a decir las principales figuras del Poder Ejecutivo de ese entonces, no puede ser cierto el problema que tenemos. Pero lo era. Y entonces lo que había que hacer era enfrentar el problema, aguantar y esperar la recomposición de las circunstancias externas que yo sabía iban a ocurrir en un año y medio. Era un año y medio que iba a ser bravo. El liderazgo de esa época, no solo en el Poder Ejecutivo, no solo en la coalición de gobierno, no solo en la coalición parlamentaria, sino incluso en la sociedad, no podía hacerse a la idea de que habíamos tenido tanta mala suerte. Entonces, parte del problema fue no poder reconocer esa idea. El presidente de esa época, que era un hombre muy preparado, muy inteligente, había sido medalla de oro en el colegio secundario, liceo militar, medalla de oro en la universidad, había sido un magnífico jefe de gobierno. Digo, a veces nos olvidamos.
De la Rúa, al mismo tipo de cambio que Macri, gastaba 2.800 millones de dólares para administrar la ciudad de Buenos Aires, Macri gastaba 10.000. Digo, uno no debe hablar de esto, estamos unos días en las elecciones, así que hay que ser cuidadoso repasando la historia. Pero era un hombre austero, eficaz, inteligente. ¿Cuál es el problema que él tenía? Él no podía convivir con la idea de que había ocurrido una terrible adversidad. Y creyó, como uno a veces cuando está afectado por una grave enfermedad, cree que hay un atajo, que hay algo fuera de la medicina, de la ortodoxia, que lo saca. Es decir, ortodoxo en griego significa normal. Y él esperaba, como muchos argentinos, que hubiera una solución heterodoxa, anormal, excepcional, mágica. Es que no la había. Y creo que ese fue, en un hombre lúcido, inteligente, su más grande error. Esa fue la razón del dilema. Él sabía muy bien el problema que enfrentamos, lo sabía el liderazgo, y en general había una idea que nos podíamos escapar del problema sin enfrentarlo, negándolo. Yo creía el Partido Radical no los en acompañó. general, yo diría, pero no era solo, es decir, era un problema de la opinión pública. O sea, se ha mentido tanto sobre esa época. Por ejemplo, se me ha arguido que yo bajé los sueldos. Ustedes saben que el discurso está en YouTube. Está ahí. Yo se los hago escuchar a mis nietos, no por afán que me reconozcan, sino para que no le metan todos los estigmas que me han metido. No hay nada de eso. No hubo baja de ni jubilaciones, ni de sueldo. Incluso la reducción de gasto en la universidad era de 4%. Era una cosa muy menor. Lo que se quería es que hubiera una magia que yo no creía que estuviera disponible, y no estaba dispuesto a arguir que había una alquimia. Había que hacer el esfuerzo, ese esfuerzo, y voy a cerrar con este hombre que yo admiro tanto, que es Schauble, al primer ministro de la Iglesia, que lo va a ver a pedirle plata, le dice, y creo que fue el desafío que yo enfrenté, le dice, ¿usted es ministro de Hacienda o usted es un monigote? Imagínense el diálogo con Schauble, lo agradable que sería. ¿Qué quiere decir con el monigote?, le dice el griego. Bueno, que usted no va a hacer nada de lo que me dice a mí. Y bueno, la clave cuando uno está en la responsabilidad del poder es actuar con la firmeza que actuaban las personas que supieron gobernar con eficacia y con lucidez en nuestro país. Y yo ahí siempre recuerdo a Carlos Pellegrini y recuerdo a los ministros que tuvo el presidente Alvear. El segundo ministro, el presidente Alvear de Hacienda, buscó durante todo el mandato volver a la convertibilidad. ¿Ustedes se imaginan lo que es salir de la convertibilidad y volver a la convertibilidad? O sea, volver al precio anterior, no salir para farrear, sino salir porque no tengo la reserva, pero trabajar para volver. Ese ministro tuvo un extraordinario éxito y yo asocio el éxito del presidente Alvear al éxito de ese ministro. Entonces, los héroes que yo tengo, los arquetipos que yo tengo, están muy asociados a esa idea de que uno va ahí a cumplir con el deber, a hacer lo que corresponde. Y si no va a hacer lo que corresponde, no se tiene que quedar un minuto más. Eso explica el conflicto de esos días.